Hola a todos, estamos en una nueva edición de Ciclo de Protagonistas y hoy estarán con nosotros la Asociación Civil Luchemos por la Vida de la mano de Mario Funes. Esta asociación tiene 30 años de actividad en la prevención de los accidentes. Vamos a ver con Mario cómo podemos hacer para que podamos disminuir esta cantidad realmente impresionante de accidentes que, si se pueden prevenir, no son tan accidentes que digamos. Bueno, lo vamos a dejar con Mario Funes y Luchemos por la Vida, que nos va a contar todas sus campañas y de su trayectoria dentro de este métier. Les recuerdo que pueden suscribirse gratuitamente a Ciclo de Protagonistas y darle un me gusta y hacer sonar la campana para que puedan ser notificados de cada una de las entrevistas que vayamos subiendo. También difundir si es del gusto. Bueno, vamos con Mario. Bueno, gracias. Mario Funes, te doy los buenos días. Mario Funes de Luchemos por la Vida, una entidad que desde hace 30 años está luchando para que cada día podamos transitar por la calle un poquito más seguros. Mario, muchas gracias por ser protagonista, porque Luchemos sea nuestro protagonista de hoy. Bueno, buenos días, gracias por el espacio que nos brindan, gracias por este momento que vamos a compartir en nombre de Luchemos por la Vida y en nombre mío propio. Fundamentalmente, vos lo dijiste muy bien, hace 30 años Luchemos por la Vida nació con un objetivo específico. Su objetivo específico es prevenir accidentes de tránsito. Ese es su objetivo, su meta, su accionar cotidiano. ¿Por qué esto? Porque lamentablemente en nuestro país, según las cifras del año pasado, han muerto más de 6.600 personas. Un promedio entre 18 y 19 personas mueren por día por accidentes de tránsito. Y estas estadísticas se han mantenido a lo largo del tiempo, no han bajado. Por otro lado, es muy importante atender que es la primera causa de muerte en la juventud. Si nos preguntáramos de qué mueren los jóvenes en nuestro país, su principal causa de muerte son los accidentes de tránsito, franja etaria hasta los 35 años. Ahora bien, no solamente eso, son 120.000 heridos al año y millonarios gastos en dólares de lo que producen los siniestros viales. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Me vas a escuchar hablar de accidentes de tránsito y de siniestros viales. La terminología precisa sería siniestro vial. Ahora bien, ¿por qué referimos a accidentes de tránsito? Por dos cuestiones fundamentales. La primera es que la Ley Nacional de Tránsito habla de accidentes de tránsito. El marco legal apunta a esto. La segunda, porque está en el lenguaje comunitario, en el lenguaje común. Y fundamentalmente lo que nosotros procuramos y entendemos que el mensaje debe ser claro a la hora de cumplir con nuestros objetivos. Por eso me vas a escuchar hablar de siniestro vial y de accidente vial, pero la terminología correcta sería siniestro vial. Siniestro, sí. Se dice que si se puede evitar no es accidente. También. Exactamente. Por eso atendemos a la definición de accidente de tránsito. Es un hecho imprevisto, no planificado por nadie, pero que tiene causas. Por lo tanto, son evitables. O sea que no son producto de la fatalidad, son productos de causas. Y esto fundamentalmente es lo que nosotros venimos bregando a partir del año 90 hasta esta parte, para generar conciencia vial, porque los números de las cifras y las trágicas situaciones así lo ameritan. Luchemos por la Vida ha crecido en estos 30 años a través de diferentes áreas y acciones que despliega cotidianamente. Bueno, vamos a ahora ver las acciones que hace Luchemos por la Vida. Muchas veces también lo estamos viendo en radio, pero lo estamos viendo en televisión, lo escuchamos en radio, lo vemos en diarios, en revistas, que está constantemente presente. Lo hace tanto Luchemos por la Vida como también lo suelen hacer los gobiernos nacionales, provinciales. Hay
constantemente campañas y sin embargo los números se mantienen similares, firmes. Podemos decir también que hay más gente en la calle, un poco más más autos, más gente caminando, bicicletas, motos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Primero te pregunto y después vamos a ver las campañas. Manejamos mal, Sí, sí. somos imprudentes y manejamos mal, culpa de también automovilistas, motociclistas, peatones que también hacen Tal cual. también bastantes problemas. Acá no se salva nadie. Tan cierto lo que decís, convengamos que no hay una situación monocausal, son un montón de factores que intervienen, Sí, entendiendo que el tránsito es un sistema y lo hacemos entre todos. A ver, si nosotros decimos que el tránsito es un sistema, pensemos en lo que puede llegar a ser un sistema, un conjunto de elementos, cada uno con un rol específico, que interactúan y cumplen un objetivo común. El objetivo común es llegar a destino, sea cual fuere ese objetivo, esto es en el tránsito. Ahora bien, si somos un todo en movimiento, las causales de los siniestros viales obedecen a un montón de factores, a un comportamiento social que pone en riesgo al resto de la comunidad, a la ausencia de políticas de Estado permanentes, sistemáticas en el tiempo, y también a los marcos legales regulatorios que en su puesta en práctica no están completamente puestos en práctica y generan fundamentalmente vacíos. Entonces, vos decías muy bien, bueno, estamos todos, una cosa es manejar y otra cosa es conducir. Manejar es la destreza, es la habilidad, que cuanto más se tenga, obviamente que es mejor. Pero sí. el conducir es una cuestión mucho más amplia, que implica una serie de actitudes, actos y acciones que no solamente se tratan de tener la destreza en el vehículo, ¿no? Sí, manejar es lo mínimo que uno tiene que saber para poder salir a la calle. Eh, Tal cual. y seamos sinceros, ¿no? Bueno, por lo menos opinión mía, no es mucho lo que se pide para poder salir a la calle también. También cuando vos vas a dar tu examen para poder tener tu licencia de conducir, es un mínimo. No te están pidiendo que vos estés en la calle, que salgas con un instructor, que veas, es lo mínimo. A partir de ahí está en uno en salir y aprender a conducir con alguien, a hacer primero calles, después avenidas, después salir a rutas, salir a autopistas. Eso a veces no se tiene en cuenta. ¿Vale? Debería ser tenido en cuenta ese tema, o sea, que no alcanza con saber estacionar, dar marcha atrás, hacer circuito y saber todas las leyes de tránsito. Obviamente hay que Tal cual. saberlo, pero no alcanza. No, no alcanza. Y esos son los vacíos que a lo largo del tiempo se han venido dando y que Luchemos por la Vida ha ocupado. Por ejemplo, te cuento un dato, desde el año 98 hasta el 2008 aproximadamente, Sí, Luchemos por la Vida trabajó con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en justamente la concientización vial a partir de las clases teóricas en función de conductores responsables. Y también nosotros hacemos, a lo largo de todo este tiempo de trayectoria y de trabajo, sí, cursos para choferes, para funcionarios, para docentes. Llegamos inclusive a las aulas, tenemos un equipo docente que asiste a las escuelas primarias, secundarias, tenemos material didáctico para los colegas que lo requieran, entendiendo una cosa, nuestra Ley Nacional de Tránsito prevé la educación vial sistemática, organizada, para los sí. niveles inicial, primario y secundario, y esto no se ha puesto en práctica. Y entonces nosotros, desde el año 90, Luchemos viene bregando por estas cuestiones. Es más, su primer campaña fue el uso del cinturón de seguridad cuando nadie lo usaba, Pero y usaba. su pregonar y su trabajo constante hizo que se pudiera incorporar a la ley, última Ley Nacional de Tránsito, pero falta un montón. Y en esto faltan políticas de Estado
que sean continuas, permanentes. Estamos hablando que es la primera causa de muerte en la juventud. Estamos hablando, porque, a ver, uno a veces no toma conciencia de esto, los números son tan abstractos que a veces nos olvidamos, pero pensemos en 6.600 familias que han tenido un familiar que ha muerto en un siniestro vial. Pensemos, multipliquemos eso por la cantidad de familiares, multipliquemos los 120.000 heridos al año, muchos de ellos con heridas que son realmente graves. irreversibles. Sí. Imaginemos todo esto, ese conjunto de familias que están dolidas por los siniestros viales. Es una cotidianidad, y cuando la sociedad no se asombra, entonces evidentemente estamos en una suerte de disfunción. Y todo eso contribuye a que esto no sea menos, sino al contrario, crece con el tiempo. Sí, a veces uno, bueno, por un lado vemos tantas muertes, tantos heridos, que algo que se puede ver, que se puede prevenir. Si uno dice, bueno, es una enfermedad, pero es algo que se puede prevenir. Y algo que se dice y como que parece que no se tiene en cuenta. Uno a veces ve en la calle lo que hacen, cómo se comportan algunos automovilistas, cómo se comportan los peatones. Cómo ves, por ejemplo, en motos y bicicletas que vos vas manejando, mirás los tres espejos. Yo soy de hacerlo casi constantemente, mirar los espejos. Pero mirás, volvés para atrás y de repente te pasa una moto que dice, ¿de dónde salió? No la viste, pues no te da tiempo. O vos estás estacionando, discúlpame, vamos con los ejemplos, ¿no? Estás Sí, estacionando, es que son muy cotidianos. son cotidianos, son cosas que te pasan constantemente. Estás estacionando, estacionás a la derecha. ¿Qué miras? El espejo de la derecha, miras el espejo del medio, te pones más atención a uno y ves que de la izquierda te está entrando alguien. Y vos, pucha, si yo estoy estacionado a mitad de cuadro, ¿cómo me está entrando alguien caminando por atrás? A veces pensás, la gente va distraída, la gente, a veces pensás que no tiene, creo que no tiene respeto por su propia vida, menos por la vida de los demás. Es justamente uno de estos pilares que vos hacías referencia, el comportamiento social. El Sí, comportamiento social es vital para que precisamente nos cuidemos unos con otros, pero también hay que tener en cuenta que si solamente atendemos al comportamiento social y desatendemos las otras situaciones, tampoco es una suerte de sábana corta, puesto que las leyes, las sanciones, los controles eficaces, las sanciones efectivas, la educación vial, es un tema para ser abordado desde diferentes ángulos y necesita ser abordado. A ver, una planificación urbana de movida para que precisamente quienes circulamos en la vía pública sean previsibles nuestras conductas, nuestra forma de accionar. Entonces, esta disfunción que se genera a la hora de convivir en el espacio público es el producto de años y años de no hacerse lo que se tiene que hacer en función de esto. Es una pandemia mundial el tema de los siniestros viales. Luchemos por la vida, a ver, primero fue la primera asociación civil no gubernamental que nació en pos de este objetivo. En segundo lugar, nosotros estamos conectados internacionalmente con la sociedad global que atiende cuestiones del tránsito, con la Asociación Internacional de Prevención de Accidentes. sí, Hemos asistido a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud. Nos contactamos con diferentes países que han tenido experiencias muy exitosas a la hora de reducir los siniestros viales. A ver, pero evidentemente hay un rol del Estado que debe ser primordial en políticas de permanencia, ¿no? sí. Me viene un poquito a pensar, y un poquito la pregunta que te decía, si es que manejamos tan mal o somos tan imprudentes. Nos conocimos. Fundamentalmente se da,
En primer lugar, la imprudencia. La imprudencia se manifiesta en la distorsión que existe entre el riesgo subjetivamente percibido y el riesgo real. Yo ¿Cómo es te el preguntaría, así? ¿no? La distorsión. Esa distorsión, a ver, yo te preguntaría lo siguiente, es decir, ¿manejarías sin ver? Y evidentemente me dirías que no. Ahora, mucha gente maneja sin ver. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente pensemos en lo siguiente. Un auto a 40 kilómetros por hora en un segundo hace 11 metros. Ahora, ¿cuánto se tarda en entender un mensaje de WhatsApp? 5 segundos. Son 55 metros sin ver. Y eso si es una destreza en 5 segundos responder un mensaje. Sí, 10 segundos son 110 metros sin ver. cruzaste la boca calle. Exactamente, hay una señal de tránsito, se cruzó un niño, un anciano camina lento, lo que fuere. Entonces, precisamente aquí hablamos de la distorsión que existe entre el riesgo subjetivamente percibido y el riesgo Sí, real. Dije 40 kilómetros porque es la velocidad de una calle en la sí, ciudad. sí. También puedo decir 60 kilómetros. Ahora, un auto a 60 kilómetros hace 17 metros. Estamos hablando que si esa persona contestó el celular, hizo 85 metros sin ver. Pero si preguntáramos, ¿manejaría sin ver? Evidentemente que todo el mundo diría que no. Entonces, ahí tenemos fundamentalmente otra de las razones para trabajar con la educación vial, poniendo el énfasis en lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, que se hagan precisamente talleres y materias en las escuelas primarias y secundarias para que esto empiece a revertirse. Por eso la imprudencia está dada en estas cuestiones. Y yo no mencioné que a 40 kilómetros por hora vos necesitas 19 metros para frenar. Y tampoco mencioné que a 60 kilómetros por hora necesitas 35 metros. Sí. Entonces, a ver, esto es realmente importante detallarlo porque precisamente forma parte de estas circunstancias de situaciones concomitantes que llevan a los siniestros viales. Sí, y eso siendo, pensando siempre en que las cosas van a salir bien. Yo en un momento te dije, cruzás la boca calle, Tal cual. pensando en que la vas a cruzar y no en que Tal te cual. va a pasar. Y dijimos, pensamos 35 metros para frenar, pensando en que los frenos andan bien y que no vas a patinar, no vas a rebalar y no vas a terminar contra alguien o contra algo también. Ahí está la cuestión. Todos estos datos que yo mencioné es con un vehículo en óptimas condiciones, Sí, con una cinta asfáltica en óptimas condiciones y con la capacidad de reacción de una persona joven. O sea, sí. que todas estas circunstancias se Y- aumentan en función de las variables que se tengan con el vehículo. eh, Porque comúnmente también, a ver, se dice, a ver, algunos programas o dicen los autos frenan en una determinada cantidad de tiempo. Y en realidad quien frena el vehículo es el conductor. sí, sí, Y ese conductor tiene que precisamente estar atento y alerta. Por eso nosotros decimos que hay una clave, la 5A de la seguridad vial. La primera, obviamente, es acatar las señales de tránsito porque hacen de nuestras relaciones conductas previsibles. La sí, segunda es siempre estar atentos y alerta, porque hemos dicho antes que un accidente es un imprevisto, o sea que no está planificado. Entonces, estar atento y alertas, esa sería la segunda. La tercera es adecuar la velocidad a las circunstancias del camino. Si tiene pozos, si es de noche, si hay lluvia, si el camino es de ripio, tenemos que adaptar esa velocidad. Y acá quiero también poner un énfasis. Muchas veces en las crónicas periodísticas, cuando sucede un siniestro vial, se hace referencia a las condiciones. Ahora, el conductor
que está transitando por esa ruta, por esa autopista, debe prestar atención a la situación del camino. No puedo elevar la velocidad si tengo una ruta en mal estado, o si no tengo las banquinas cubiertas, por lo tanto, o si hay niebla. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas, esta A de adecuar la velocidad a las circunstancias del camino es muy importante. La cuarta A sería avisar la maniobra que voy a hacer, para otorgarle previsibilidad a quienes compartimos el sistema del tránsito. Y la última A, que es la quinta, sería anticiparse a lo que pueda pasar. Y acá quiero ser claro, anticiparse no significa prever el futuro, sino simplemente entender que si voy por una calle angosta y tengo autos estacionados, puedo llegar a colegir que alguien va a abrir la puerta distraídamente, o se me puede cruzar una bicicleta. Si estoy por una plaza y hay niños jugando, Sí. si se escapa la pelota, atrás viene el niño. Por lo tanto, eso implica anticiparte a situaciones que uno puede pasar. Si veo un auto que no mantiene la dirección, evidentemente puedo llegar a tener un conflicto. Por eso decimos que el sistema del tránsito, el tránsito es un todo movimiento y lo hacemos entre todos. El 85% de los accidentes de tránsito o siniestros viales son por fallas humanas. El 6% por las condiciones del vehículo y el otro 6% por el camino o ambiente. Entonces, fíjese que siempre le damos prioridad a ver cómo estaba el camino, qué pasaba, pero el 85% son fallas humanas. Y si damos fino, casi el 100% son fallas humanas, porque el auto lo mantiene alguien, porque tiene que haber políticas viales que aseguren carreteras en buenas condiciones. Entonces, vuelvo a repetir lo que decíamos antes, está la imprudencia, pero son un conjunto de causas, todas evitables, Sí. que conducen al siniestro vial. Sí, sí, como vos dijiste, fallas humanas tanto es no haber frenado a tiempo una mala maniobra o no tener el auto en condiciones, Tal cual, exactamente. o no tener la calle, la avenida o la ruta o la autopista en condiciones. Ahora, el tema también pasa como lo que hemos dicho un poquito antes, que es manejar y que es conducir. Conducir, uno bueno, lo hace también en base a experiencias, pero muchas veces se piensa que tiene que ser experiencias propias, porque las experiencias ajenas sirven. Si vos, aparte, tendrías que hacer un curso post, tener tu licencia con alguien que te enseñe a conducir, te va a transmitir experiencias y te va a enseñar a tener ciertos cuidados que si vos no los hiciste, o no pusiste esa atención cuando otros lo hacen, o lo hicieron cuando vos estabas sentado a la derecha o estabas sentado atrás, ahí vamos mal, porque va a ser Tal todo cual. nuevo. Sigo tu lectura y tu línea, y hablamos esto de manejar y conducir. Conducir es un acto complejo. Desde el momento que el conductor percibe, que lo percibe selectivamente siempre, Sí. el modo que lo interpreta, la forma que lo analiza, la manera que decide cómo actuar y finalmente actúa, todo eso está influenciado por la personalidad, por su situación física, por su situación psíquica, si está alterado, si está cansado, si está irritable, si está ansioso. Precisamente todo eso se juega a la hora de conducir. Por eso es muy importante, hablamos de la destreza, el manejo, pero las condiciones psicofísicas de quien maneja es tan importante como esa destreza. Y esto es precisamente también lo que nos sucede en estos tiempos. Pensemos un dato nada más, en la cuarentena más estricta, Sí. principios, se redujo el tránsito vehicular en un 70%. Ahora bien, los accidentes de tránsito se redujeron en un 30%. Es decir, No no hay una acompañó. proporción. Exactamente, porque el conducir es otra cosa. La pandemia y la cuarentena nos puso frente a situaciones extremadamente nuevas, que potencialmente de estrés.
y que ese estrés se manifiesta en ansiedades, en insomnio, en cansancio por demás, en irritabilidad. Entonces, nosotros sabemos cuál es nuestra situación y en qué estado estamos, pero no sabemos la situación y en qué estado están los demás. Y hemos dicho que el sistema del tránsito es un todo en movimiento donde es un acto comunitario el conducirse por la vía pública. Y ahí también es importante establecer los criterios de comunidad, los criterios de protección al otro. Por eso nosotros decimos que una educación vial es una educación integral, porque es una educación para la salud, es una educación en la tolerancia y desde la tolerancia, es una educación para la construcción de la ciudadanía. Y ahí la importancia no se reduce a normas de tránsito y a establecer parámetros. Por eso luchemos por la vida. Cuando enfoca pedagógicamente estas cuestiones, primero que las aborda teniendo en cuenta cuál es su interlocutor. Sí. Son niños de primaria, de secundaria, dentro de primaria, de qué edades son, y a partir de pensar pedagógica y didácticamente la transmisión de conductas seguras, conductas solidarias, es que armamos los talleres con nuestro equipo de docente. Sí. Eh, Vos lo decías, una cosa es el armar, hacer la pedagogía, pero otra cosa, a veces se confunde formación pedagógica con educación. La educación está en Tal casa, cual. la pedagogía es lo que vos Sí, aprendés en la escuela, en la universidad. tal cual. Ahora, acá mezclamos, no mezclamos, perdón, acá tenemos las dos cosas, la pedagogía y la educación que tenemos en casa. A veces, o que nosotros no pudimos aprender de los que nos dieron nuestros padres. Nos educaron bien y nosotros lo aprendimos mal. Pero la educación y el respeto hacia los demás, hacia uno también, por supuesto. Eh, Vamos a las campañas de Luchemos por la Vida. Luchemos por la Vida siempre utiliza una temática anual para sus campañas. Las Sí, primeras campañas, ya te había dicho antes, habían sido sobre el uso del cinturón de seguridad. Pero después se fueron agregando las campañas que refieren, por ejemplo, a la velocidad. La velocidad es la principal causa de muertes en siniestros viales. sí, El consumo de alcohol. En la mitad de los accidentes de tránsito está presente de alcohol. Las distracciones, el respeto al peatón, la seguridad de los ciclistas, el uso del casco. Fueron campañas que se van haciendo año a año a través de los medios gráficos, televisivos, radiales. En eso tenemos una permanencia de más de 20 años en todos los medios. Desearíamos tener la posibilidad de estar con mayor presencia en todos los medios sí. y fundamentalmente cuando se elige una temática se trabaja todo el año. Por ejemplo, este año es la temática del cuidado del peatón, teniendo en cuenta que dos cosas, que de todos los siniestros viales y de las muertes por siniestros viales, entre el 22 y el 30% son peatones. Es más, Eh, hemos accedido, hemos tenido presente ahora que en estas famosas picadas un niño falleció hace unas semanas atrás, ¿no? sí, Que motivó inclusive marcos legales a tratar y ese tipo de cuestiones. Nosotros entendemos que el peatón es el más vulnerable en el tránsito, obviamente, y este año apuntamos específicamente a esto. ¿Con qué mirada? Con la mirada fundamentalmente del respeto al más débil, al más vulnerable. Hemos hecho estudios, la mayoría, entre un 80 y un 90% de conductores no respeta la prioridad vehicular. También analizamos las razones que motivan a los peatones a no cruzar por las sendas peatonales. Pensamos también que el paisaje urbano debe rediseñarse en función de esta convivencia pública en el tránsito, y ahí se requieren de miradas profesionales que se vayan cruzando. Entonces, todo este tipo de cuestiones se analizan, se trabajan, se difunden semanalmente,
Luchemos por la Vida saca una gacetilla referida a alguna situación que refiere al tránsito en función de que la ciudadanía evite conductas riesgosas y que podamos cambiar hábitos. También estamos siempre trabajando e investigando en las áreas de investigación que tiene Luchemos sobre siniestralidad vial y a su vez sobre propuestas que enriquezcan los marcos legislativos, pero también bregamos por controles eficaces y sanciones efectivas, porque se puede tener la mejor de las leyes o el mejor marco normativo, pero si no se aplica, entonces estamos nuevamente en otra disfunción social. Sí, sí, no basta con tener leyes, también hay que aplicarlas. No. Exactamente, tal cual. Por eso, precisamente, en esto de las campañas, también promovemos material fílmico, videos, para una conducción segura para todas aquellas entidades que tienen la responsabilidad de otorgar licencias. Entonces, es gratuito, todo esto que yo digo es gratuito. Entonces, estamos al servicio de los diferentes niveles de gobierno y de las diferentes instituciones. Sin ir más lejos, bueno, yo soy capacitador vial en Luchemos por la Vida, y hemos trabajado, por ejemplo, en lugares donde las empresas nos solicitan para atender a la capacitación de su personal, Sí. Neuquén, Vaca Muerta, en Bueno, diferentes lugares del país donde nos todo el solicitan. país, sí. Bueno, ahora después nosotros ponemos siempre zócalos y vamos a poner en los zócalos las direcciones donde pueden consultar por Luchemos por la Vida. Sí. ¿Cómo se compone el grupo profesional de Luchemos por la Vida? ¿Es interdisciplinario? Eh, bueno, como gente encargada de comunicación. Contanos un poquito. Sí, hay una comisión o junta directiva presidida por el doctor Alberto Silveira, Sí, que es uno de los fundadores de la entidad. Hay un área de investigación y de desarrollo pedagógico, de educación vial, a cargo de la licenciada María Cristina Isoba, y después son las cuestiones formales de secretarios y demás que hacen a la mesa directiva. sí. Pero hay un grupo de docentes con diferentes perfiles que recibimos la preparación desde diferentes perfiles para precisamente hacer la labor que cotidianamente hace Luchemos por la Vida, en tanto talleres, en tanto visitas a escuelas, en tanto proyectos. Entonces, ese sería el marco organizacional, Sí. que queda bajo el área de educación y de investigación y estadística. Bueno, decime, eh, hay que siempre preguntar la obtención de recursos de Luchemos por la Vida, cómo se da, cómo es. Fundamentalmente, al ser una asociación civil no gubernamental, no recibimos apoyo de gobierno alguno, y entonces sí recibimos apoyos de empresas que están preocupadas y ocupadas por la situación vial, por el hecho de la capacitación a su personal, a sus choferes, a sus conductores, y entonces esto nos ayuda mucho para elaborar el resto de las otras acciones que promovemos, y como se hace siempre a pulmón, digamos, ¿no? Pero precisamente el material que nosotros tenemos de conducción segura, que es un Sí. material de videos, esto es patrocinado también por empresas que nos ayudan en esto. Bueno, y las campañas de difusión en radio y en televisión tienen espacios cedidos gratuitamente o hay que abonarlos. Son espacios cedidos, son espacios cedidos. Lo que pasa que eh, hemos notado que cada vez son Son menos, menos los espacios sí, y esto es claro. Y esto nos genera un conflicto. Hay muchas propagandas y spots publicitarios muy recordados a lo largo de los años. Cuando nosotros damos los talleres, sobre todo para comunidades, y les sí, preguntamos, se van acordando de diferentes mensajes publicitarios que nosotros hemos dado.
dada la gravedad de la situación, que es la primera causa de muerte en la juventud, dada la cantidad de gente que muere, necesitaríamos más espacios para poder llegar a más lugares. Entonces esto siempre es una suerte de Siempre pedido, de solicitud. se necesita un poco más. Siempre Tal se cual, puede pedir un siempre. poco más. Independientemente ojo, independientemente de los esfuerzos que hacen los diferentes medios, ¿no? Es decir, Sí, cada uno tiene, y los medios también se esfuerzan, pero necesitamos llegar, tener más llegada, precisamente porque la situación es crítica. La situación es crítica en tanto que no podemos tener como principal muertes por accidentes de tránsito en la juventud a los siniestros viales que son evitables. Entonces, esto realmente es trágico. Es la tercera causa de muerte a nivel nacional, los siniestros viales, ¿no? Pero entender esto y entender precisamente que necesitamos un cambio de conducta es urgente. Sobre todo, entre otras cosas, luchemos por la vida brega, por la incorporación al Código Penal de sí, los delitos contra la seguridad vial. Hasta el momento son contraversiones, son infracciones, pero hay conductas temerarias, independientemente de si hay heridos o muertos en esa conducta temeraria vial, que requiere ser considerado como delito. Esto no ha sido probado por España, que ha reducido enormemente su estadística en cuanto a siniestro vial. Entonces, hubo propuestas, por ejemplo, de colocar signos bien claros en los medicamentos que provocan insomnio a la hora de conducir, en sus cajas, en su packaging, como para que quede claro. Es decir, hay diferentes acciones que Luchemos viene trabajando durante años. Más allá también de la asociación con las otras organizaciones, con las otras ONG sí. vinculadas a la siniestralidad vial. Sí, a veces los que cuando hay algún tipo de accidente que es muy mediático y sabemos por qué son los accidentes mediáticos, ¿no? Que siempre hay niños, hay embarazadas, eh, hay familias destrozadas de una u otra forma, ¿no? Pero se Tal cual. mediatizan en ese sentido. No siempre se piensa, bueno, si estaba alcoholizado, si estaba drogado, que hay que poner leyes más duras, sí o no. Eh, Tal vez las leyes están o no se aplican en su totalidad. Eh, Te hago una anécdota de hace muchos años que no se refería al tránsito, sino que era un fiscal que estaba dando una charla y que decía en el auditorio, dice, yo pago un asado para todos los que están acá, si alguien me trae un caso de algún juez que haya aplicado la pena máxima que está comprendida para ese delito. Siempre se tira las mínimas. Que, tal vez ¿cuál es la opinión de Luchemos en el sentido de cómo actuar? Tal vez ya la dijiste, fuimos viendo, pero vamos a dejarlas bien en claro y recordarlas bien con el caso de quien esté manejando alcoholizado, quien esté manejando bajo efectos de la droga, quienes estén corriendo picadas. Sí, Lamentablemente, el Código Penal incorporó el artículo 193 bis para quien corra picadas y quien las organice, hasta una pena de 3 años de inhabilitaciones en cuanto al registro de conducir. sí, Pero precisamente no están tipificadas las otras conductas que son riesgosas. Están tomadas como situaciones de infracciones o contravenciones. Si bien la ley es clara con respecto al alcohol en sangre o al uso de drogas legales o ilegales a la hora de conducir, lamentablemente todavía están en el contexto de la infracción, y esto genera situaciones que cuando se produce un siniestro vial y desgraciadamente hay una muerte o hay heridos, entonces los casos se empiezan a tipificar con otras carátulas, que es lo que hace permeable la posibilidad que los criterios de
justicias se alejen de ese hecho concreto. Entonces es ahí donde precisamente Luchemos por la Vida pone el acento de decir, bueno, hay delitos contra la seguridad vial y conductas temerarias que no tienen por qué ser analizadas por si hay heridos o si hay algún muerto. De por sí son conductas que exponen al resto de la sociedad, a este sistema comunitario en donde todos estamos interconectados. Sí. Por eso precisamente nosotros agregamos por esta cuestión que se analice, que se tenga la posibilidad de tener los debates parlamentarios necesarios. Se piensa y pensamos que desde un debate parlamentario, una ley y modificación al Código Penal ayudaría muchísimo. ¿Por qué? Porque esto tendría vigencia en todo el país, porque los jueces deberían, a partir de acá, trabajar de oficio, igual que los fiscales, la policía estaría obligada a investigar, y entonces todo este tipo de cuestiones volverían a la comunidad con los criterios de justicias que a veces, en las situaciones actuales, observamos que comienzan a ser permeables y el criterio de justicia cada vez está más lejano de la sociedad. Entonces, este tipo de cuestiones son las que también Luchemos trabaja a lo largo y a lo ancho de todas las entidades legislativas, de todos los niveles, y durante todos estos años. Sí, yo creo que manejar alcoholizado, manejar bajo efectos de drogas, como dijiste, legales o ilegales, correr una picada, ya de por sí son hechos graves, que pueden tener consecuencias trágicas, pero son hechos graves. No significa que se deban dar solamente una contravención, una reprimenda, ¿viste? O un no lo hagas más. Eso no. Tal cual. Y es lo que vemos nosotros y es lo que observa la ciudadanía generalmente cuando se producen estos hechos que han tomado estado público, ¿no? Una suerte de vacío que primero no revierte ninguna situación, pero sí quedamos alejados de los criterios de justicia necesarios para que esta disfunción deje de existir. Sí. Para ir ya cerrando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen mal los jóvenes? ¿Qué es lo que hacemos mal los adultos? ¿Qué es lo que hacen mal o no, o ya no deberían hacer casi los adultos mayores? Y te digo así porque gente que manejó 55, 60 años, 70 años, dice, no, yo estoy bien, tengo 80 y pico de años, puedo manejar y tal vez pueda manejar. Para que alguien no pueda manejar, no hay edad, te digo, ¿no? Porque hay gente que no debería manejar ni a los 80, ni a los 40, ni a los 20. Por lo menos, bueno, es mi opinión. Pero para gente mayor por ahí, habría que tener otros conceptos evaluativos. Por un tema lógico. No hay nadie que se tiene por qué ofender. ¿Pero qué es lo que hacemos No, mal? tal cual. La Sí, edad genera una suerte de deterioros físicos que evidentemente a la hora de conducir son muy importantes porque necesitamos lo que habíamos dicho antes, estar siempre atentos, alertas, dificultades motoras o motrices en adultos mayores, pérdida de audición, de visión, cuestiones coronarias. Hay un montón de situaciones que evidentemente se deben tomar en cuenta a la hora de atender la situación de conducción de adultos mayores. Con respecto a tu pregunta de qué es lo que hacemos mal y qué es lo que hacemos bien, no hay como bien lo dijiste, no es un patrimonio de una franja etaria específica, está transversalizada a lo largo y al ancho de todas las edades. Ahora, la cuestión es que evidentemente también tenemos una suerte de mirada adultocéntrica y a veces centramos en la juventud una serie de males, cuando en realidad observamos que los niños aprenden por repetición. sí, Y si las conductas adultas no son las conductas que practiquen la tolerancia y el cuidado del otro, evidentemente eso
es una enseñanza desde los lugares más criticables. Por lo tanto, no educamos solamente desde la palabra, sino que educamos fundamentalmente desde las acciones. Y ahí es donde el mundo adulto se asombra, pero no se ve reflejado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí, la situación de la juventud y en cuanto a los adolescentes o los posadolescentes que salen a conducir, evidentemente hay toda una serie de condiciones que tienen que ver con la edad que los colocan en situaciones de riesgo. El identificarse con grupos, el estar en contra de normas, son actitudes comunes que podrían visualizarse en jóvenes. Pero, insisto con esto, si esto ya está instalado, si esto es así, el papel de la educación es importantísimo, de la educación en los contextos sistemáticos y planificados, escuela, y en los demás contextos de vinculación social, empresas, municipios, comunidades, medios de comunicación. Si realmente queremos tomar cartas en el asunto para que los siniestros viales se reduzcan, entonces las soluciones pasan por un montón de lados, que son situaciones que se pueden modificar. Es decir, acá no hay un destino manifiesto que diga, somos de esta manera y ya está, y estamos condenados. Son situaciones modificables, están comprobadas en acciones que inclusive hicieron otros países con altas tasas y que tomaron las acciones necesarias para modificarlas y las modificaron. Por lo tanto, así como decimos que un siniestro vial no es una fatalidad y tiene causas, así decimos nosotros que con acciones concretas integrales podemos disminuir las muertes y las pérdidas en los siniestros viales. Bueno, nosotros vamos a poner algunos videos un poquito a lo largo de la charla y vamos a ponerlos cuando ya terminamos, después de la despedida, cerramos con varios, pero primero quisiera que vos me digas si hay algo que no te pregunté, que te debería haber preguntado, y después te pediría que, así un poquito, un consejo para evitar provocar accidentes o sufrir accidentes, tanto para los automovilistas, tanto para motos y bicicletas y para peatones. Sí, cómo no. Vamos por ahí porque hemos cubierto diferentes aspectos. Sí. En primer lugar, los conductores deben atender y entender que está en ellos proteger a los más vulnerables. Sí. Es hasta un código ético esto, ¿no? Y los más vulnerables son los peatones y los ciclistas. Por lo tanto, hay que volver a la idea de que cuidando al otro me estoy cuidando. Y entonces entender que el accidente o siniestro vial es un imprevisto. Y entonces uno no tiene la posibilidad de saber lo que va a pasar. No podemos hacer una suerte de contrato con el futuro. A mí no me va a pasar. Que no pasó no significa que no pueda pasar. Sí. Por lo tanto, es claro, eso por un lado. Y por otro lado, las estadísticas son muy importantes para planificar, pero no te dicen de qué lado vas a estar. Entonces, en función de eso, el conductor, que a su vez es peatón, porque por otro lado el conductor es un peatón ejerciendo otro rol, debe volver a identificarse con su propia identidad de peatón que circunstancialmente maneja. Sí. En cuanto a los ciclistas, es muy importante que transiten por las bicisendas o las ciclovías si las hay, siempre en dirección de la calle, nunca en contra, que es importante que use el casco
el material retroreflectante en la ropa, en los rayos de la bicicleta, la luz roja y la luz blanca adelante, que pueda señalizar, que se mantenga a 1 metro o más de distancia de los vehículos, que no quede pegado y que visualice siempre al conductor, que trate de ubicarse en los puntos donde el conductor los puede visualizar, espejos retrovisores fundamentalmente. Sí. En cuanto a los peatones, en cuanto a las motos, a ver, si cada motociclista usa su casco, usando el casco, tiene el 73% menos de posibilidades de morir en un caso de accidente. Y un 83% menos de posibilidades de tener lesiones graves en el caso de accidente. Sí. Es uno más en el tránsito que debe seguir todas y acatar todas las señales, que porque conduzcan una moto el zigzagueo no está permitido, que tiene que avisar constantemente sus maniobras. En cuanto al peatón, cruzar obviamente por los lugares permitidos. Si bien es el más vulnerable, también es un agente más en este sistema del tránsito, y cruzar con los semáforos acordes. Cuando va a cruzar, que tome contacto visual con el conductor para poder ser visto y para interpretar su deseo de cruce. Que no esperemos en la calle cuando vamos a cruzar o cuando esperemos un colectivo. El colectivo no va a llegar antes, por más que yo me ponga a mitad de calle a ver si viene. Va a llegar cuando tenga que llegar. Que fundamentalmente los cochecitos queden bien protegidos en las veredas antes de cruzar. Que se mire independientemente de la mano de la calle para todos lados, porque también le cabe la necesidad y la importancia vital estar atento y alerta. Sí. Ciclistas, motociclistas, conductores, peatones, evidentemente los auriculares generan distracciones y no nos permiten estar en contacto con lo demás. Aislarme del mundo cuando transito por el mundo y lo que haga el mundo dependerá de mí, sí. Evidentemente esto es importante tenerlo en cuenta. Y a veces caminan que parece que van aislados o hacen cosas que vos decís, bueno, ponen en riesgo todo. No, simplemente hablar de que los peatones también forman parte de este tránsito, y cuando van en grupos, no ocupar toda la acera, porque precisamente esto genera que algunos tengan que circular por la calle y que no es seguro. Sí, que usen ropas claras y caminan por la ruta, y que no vayan lo más alejado posible de la calzada. Sí, y yo te diría que uno también tendría que estar atento a su propia estadística. Mi propia estadística, por ejemplo, es: hago tantas macanas, alguna me va a salir mal. Por ahí, después de la que me salió mal, no hay otra. Bueno, has dicho algo interesante, porque todo el mundo sabe lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Sí. Ahora, por eso antes yo me refería a que no hay un pacto con el futuro. Que no haya pasado no significa que no pueda pasar. Sí. Y entonces, pensando que porque no pasó no va a pasar, es hacer un pacto con un futuro extremadamente incierto. Sobre todo teniendo en cuenta, y dijimos recién, que en el sistema del tránsito puedo llegar a saber en qué estado y situación estoy yo, pero no puedo llegar a saber en qué estado y situación están los demás. Exactamente. Bueno, Mario Funes, Luchemos por la Vida, Asociación Civil, te agradezco que hayas estado con nosotros, que vos y la asociación, por tu intermedio, sean nuestros protagonistas. Quedamos a disposición para lo que ustedes gusten,
Y más allá de que, bueno, fue una entrevista, podemos incluir en otras entrevistas siempre alguna campañita o algún videíto, y creo que vamos a estar todos de acuerdo. El entrevistado que venga va a estar de acuerdo en que se pueda pasar. Mira, los agradecidos somos nosotros, por preocuparte y ocuparte, por formar parte de esto de luchar por la vida, por sumar voluntades y para que el mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue todo. Espero que podamos tomar conciencia de que tenemos que comportarnos mejor, tanto en el momento en que estamos conduciendo como en el momento en que somos peatones. Les recuerdo que pueden suscribirse al ciclo de protagonistas en forma gratuita, darle clic al me gusta y a la campana para poder ser notificados de cada una de las notas que vayamos subiendo. Bueno, vamos a ver, ahora los dejamos con algunas de las campañas de prevención de ciclo de protagonistas que seguramente ustedes recordarán. Gracias por todo y hasta la próxima. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida.